Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sinceramente ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y entre los fans de estas dos grandes estrellas turcas. Estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y el titular que nos ha traído hoy es realmente intrigante. Kerem Bürsin responde a Hande Erçel, su terquedad lo enloquece. ¿Qué significa esto? ¿Hay alguna tensión real? ¿Es una simple anécdota graciosa? Pues eso es lo que vamos a desentrañar en este vídeo. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, las reacciones y lo que podría estar sucediendo detrás de cámaras. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Somos un espacio dedicado a traerte las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Activa la campanita para no perderte nada. Así que vamos directo al grano. La noticia de que Kerem Bürsin ha respondido a Hande Erçel, y que su supuesta terquedad lo tiene enloquecido, ha explotado en las redes sociales. Para quienes no están tan familiarizados con ellos, Kerem y Hande son dos de los actores turcos más populares y queridos a nivel internacional. Se conocieron en el set de la exitosa serie Senkalkapm, y su química en pantalla fue tan palpable que traspasó la ficción, dando lugar a una relación amorosa que mantuvo a sus fans en vilo durante mucho tiempo. Aunque su relación haya terminado, el cariño y el respeto entre ellos parecen persistir, y es precisamente esta dinámica la que ha llevado a este titular tan llamativo. La fuente original de esta noticia parece provenir de algunas entrevistas y declaraciones que se han filtrado o que los propios medios han recogido. Se rumorea que en una reciente conversación informal o quizás en una rueda de prensa, Kerem Bürsin habría hecho referencia a la personalidad de Hande Erçel de una manera que ha sido interpretada como una mezcla de cariño y exasperación. La palabra clave aquí es terquedad. ¿Qué entendemos por terquedad en este contexto? Generalmente se refiere a una firmeza en las propias ideas, a veces hasta el punto de ser inflexible o difícil de convencer. Aplicado a una persona, puede ser vista como una cualidad de determinación y carácter, o como un defecto que dificulta las cosas. Y es precisamente esta dualidad lo que hace que la declaración de Kerem sea tan interesante. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre estas dos celebridades, han amplificado estas palabras, dándoles un giro que sugiere un conflicto o una situación incómoda. Algunos titulares, como el que nos ocupa hoy, sugieren incluso que esta terquedad de Hande podría estar enloqueciendo a Kerem. Es importante destacar que en la cultura turca, es común el uso de expresiones coloquiales y a veces un poco exageradas para describir situaciones. Sin embargo, esto no quita que la interpretación de los fans y de la prensa sea importante. Entonces, ¿qué dice exactamente Kerem? Según lo que se ha informado, Kerem habría comentado de manera jocosa, pero quizás con una pizca de verdad, que Hande tiene una voluntad muy fuerte y que cuando se propone algo, es muy difícil hacerla cambiar de opinión. Ha dicho algo así como que a veces es imposible convencerla de nada si ya tiene una idea clara en la cabeza. Y es esta cualidad, según él, la que a veces le resulta un poco desafiante en el sentido de que él, quizás, prefiere una dinámica un poco más flexible. Es fundamental entender el contexto de estas declaraciones. Kerem y Hande, a pesar de su separación, mantienen una relación cordial. Ambos se han elogiado mutuamente en entrevistas y han demostrado respeto por sus carreras y sus vidas personales. Por lo tanto, es muy probable que las palabras de Kerem no deban tomarse como una crítica negativa o una queja formal. Más bien, podrían interpretarse como una observación cariñosa sobre la personalidad fuerte y decidida de Hande. Los fans que siguen de cerca sus vidas saben que Hande Erçel es una mujer con carácter, con metas claras y que no se deja pisotear. Esta es una de las razones por las que es tan admirada. La reacción en redes sociales no se ha hecho esperar. Por un lado, están los fans que apoyan incondicionalmente a Hande, viendo su terquedad como una fortaleza, como una señal de su carácter y su independencia. Argumentan que es precisamente esta determinación la que la ha llevado a alcanzar el éxito que tiene hoy en día. Para ellos, Kerem está simplemente reconociendo una cualidad admirable en ella. Incluso podrían ver esto como una confirmación de que Kerem todavía tiene un cariño especial por Hande, al punto de seguir observando y comentando sus rasgos de personalidad. Por otro lado, quienes interpretan el titular de manera más literal y sugieren que podría haber una incomodidad real por parte de Kerem. Algunos se preguntan si esta terquedad de Hande ha sido un factor Q. UE ha contribuido a la ruptura de su relación,
o si simplemente es una forma de Kerem de expresar las dificultades que puede implicar estar con una persona tan decidida. Sin embargo, debemos recordar que estas son solo especulaciones, y no tenemos información oficial que confirme ninguna de estas teorías. Es interesante analizar cómo los medios de comunicación a menudo toman una declaración simple y la transforman en un titular sensacionalista. La palabra enloquece es claramente una hipérbole, diseñada para captar la atención. Si Kerem estuviera realmente enloquecido por la terquedad de Hande, es poco probable que lo dijera públicamente o de una manera tan despreocupada. Es más probable que sea una forma de expresar, de manera humorística, las dinámicas interesantes que surgen de la personalidad de Hande. Pensemos en ello desde la perspectiva de Kerem. Él es un actor reconocido con una carrera exitosa. Hande Erçel es igualmente una estrella en ascenso con una gran legión de seguidores. Mantener una relación, y especialmente una relación pública, requiere mucha comunicación, comprensión y, a veces, compromiso. Una personalidad fuerte y decidida, como la de Hande, puede ser un motor increíble para el éxito, pero también puede presentar desafíos en el día a día de una relación. Es posible que Kerem, en un tono ligero, simplemente esté compartiendo una anécdota sobre las diferencias de personalidad que existen entre ellos, diferencias que, por cierto, son comunes en cualquier pareja. Además, no debemos olvidar que el fin de su relación fue comunicado de manera amistosa. Ambos expresaron respeto mutuo y desearon lo mejor el uno al otro. Si la terquedad de Hande fuera un problema insalvable o algo que realmente estuviera enloqueciendo a Kerem, es poco probable que su separación hubiera sido tan cordial y que mantuvieran un contacto tan respetuoso después. La forma en que Kerem Bürsin habla de Hande Erçel en general siempre ha sido con admiración y cariño. Incluso después de su separación, ha habido momentos en los que ha defendido a Hande o ha hablado bien de ella. Esto nos lleva a pensar que la declaración sobre su terquedad es, en realidad, un elogio disfrazado. Es una forma de decir que Hande es una mujer que sabe lo que quiere y no se rinde fácilmente. Y esa, en muchas ocasiones, es una cualidad muy atractiva y admirable. Podríamos incluso especular sobre qué tipo de situaciones podrían haber llevado a Kerem a hacer este comentario. Quizás se refiere a decisiones profesionales de Hande, a sus planes personales, o incluso a algo tan simple como elegir un lugar para comer. Las personas fuertes en sus convicciones a menudo tienen una visión clara y no les gusta desviarse de ella. Para alguien que quizás sea más flexible o que disfrute de la espontaneidad, esto podría ser un punto de fricción, pero también una característica que admiras en la otra persona. En resumen, la noticia de que Kerem Bürsin responde a Hande Erçel y que su terquedad lo enloquece, debe ser vista con una dosis de escepticismo y entendimiento del contexto. Si bien es cierto que Kerem ha hecho un comentario sobre la fuerte personalidad de Hande, es muy probable que sea una observación cariñosa y admirativa, más que una queja o una señal de conflicto. La prensa, en su afán por generar titulares llamativos, a menudo exagera estas situaciones. Lo importante es recordar que tanto Kerem como Hande son profesionales talentosos, que se respetan mutuamente y que, a pesar de su separación, parecen mantener una relación cordial. La terquedad de Hande, lejos de ser un defecto que la enloquece, es probablemente una de las cualidades que la hacen ser quien es, una mujer fuerte, decidida y exitosa. Y hasta aquí llegamos con este fascinante tema. Hemos analizado el titular, explorado las posibles interpretaciones y considerado el contexto de las relaciones entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que esta explicación les haya resultado interesante y les haya dado una perspectiva más clara sobre lo que está sucediendo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem lo dijo en serio, en broma, o como un halago? Nos encantaría saber su opinión, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. Agradecemos enormemente que se hayan quedado hasta el final y que nos acompañen en cada vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Si les gustó este vídeo, por favor, regálenos un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales para que más personas se enteren de esta interesante noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.